Bienvenido una vez más a otra entrega de El Contacto Cristiano. En este programa hacemos un énfasis especial en el estudio de la Palabra de Dios porque creemos que la Biblia contiene principios divinos que son fundamentales para nuestra vida. Por eso queremos regalarle una serie de estudios bíblicos que usted debe pedir a la dirección que le daré en unos minutos más. Y ahora, Ricardo nos guiará en el estudio del día de hoy de la serie Necesitas a Jesús. Vieras cómo me siento de ignorante cuando las personas me preguntan sobre asuntos que yo no entiendo, como la medicina, la mecánica, la electricidad, la agricultura, en fin, sobre una gran cantidad de cosas. Me siento ignorante porque no entiendo esas cosas, pues no las he estudiado. Y no me motivo a estudiar de esas cosas porque no me interesan lo suficiente como para yo tomar el tiempo para estudiarlas. Y claro está que cuando una cosa no nos interesa, es más fácil ignorarlas o evitarlas debido a nuestra falta de comprensión. A veces hasta ridiculizamos la cosa haciéndole burla simplemente porque no deseamos invertir el tiempo necesario para aprender cómo funciona. Me acuerdo que yo antes preparaba mis estudios para la radio utilizando papel y lápiz. Le hacía burla a mis compañeros en el Evangelio que ya habían adquirido computadoras y todo para facilitarles su trabajo. Yo me burlaba de ellos, preguntándoles si pensaban que Jesús usaba una computadora durante su ministerio terrenal. Yo sabía que me podían contestar que Él no usaba la radio tampoco, pero que ahora la utilizamos nosotros para propagar su mensaje. Pero yo me reía de ellos porque desconocía de computadoras y las veía muy complicadas y simplemente no quería tomar el tiempo para aprender cómo funcionaban. Pero cuando vi todo lo que podían hacer, dándome un mejor producto y facilitándome más tiempo para invertir en el reino de mi Señor, comprendí que el ignorante había sido yo por no querer entender. Romanos 3, versículos 10 al 12 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hoy deseo que nos fijemos en las palabras, no hay quien entienda. En nuestro último estudio, vimos que una de las razones por las cuales necesitamos de Jesús es porque no somos justos. En el estudio de hoy, vamos a ver que otra razón por la cual necesitamos de Jesús es porque simplemente no entendemos. Y la única manera en que podemos llegar a entender es por medio de Él. Como dije al principio, yo no entiendo muchas cosas. Pero sí tengo amigos quienes entienden, y cuando me veo metido en un dilema debido a mi falta de entendimiento, tengo a quien acudir. Para las cosas de Dios, solo existe un mediador a quien podemos acudir. Ese mediador es Jesús. De nada sirve que busquemos encontrar entendimiento de Dios fuera de la persona de Jesús. De hecho, no existe otro recurso para saber de Dios fuera de la persona de Jesús. Si queremos saber la razón por la cual esto es verdad, tendremos que ir a la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 2 versículos 14 al 16 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Estos versículos nos enseñan que hay quienes no pueden entender las cosas de Dios. No las pueden entender porque las cosas de Dios son espirituales y uno tiene que tener una naturaleza espiritual para poderlas entender. De hecho, el texto dice que uno debe tener la mente de Cristo para poder entender cosas de Dios. ¿Y quién es Cristo? Así es, Jesús. Existen muchos estudiantes de la Biblia que hablan disparates simplemente porque están intentando discernir cosas espirituales de una manera física y natural. Uno no puede hacer esto. Las cosas de Dios se disciernen espiritualmente y a menos de que uno tenga una naturaleza espiritual, no podrá entender. Cuando la Biblia dice que el hombre natural no puede entender las cosas de Dios, está hablando del individuo que únicamente ha nacido físicamente. Esta persona o alma tiene un cuerpo físico, pero está muerto espiritualmente. Y cuando uno le habla de cosas de Dios, se pone a reír, pues lo único que conoce es lo físico. Para él las cosas de Dios son locura. Para que dejen de ser locura, este individuo tendrá que nacer espiritualmente y por eso es que tiene necesidad de Jesús. La Biblia nos enseña en el capítulo 3 de Juan, que para entrar en el reino de Dios uno tiene que nacer no solo físicamente, sino también espiritualmente. Y esto se logra por medio de creer en el Hijo unigénito de Dios, Jesús.
Juan 1:12 nos enseña que cuando uno recibe a Jesús como su Salvador, que Dios le da potestad de ser su hijo. Lo que sucede, en pocas palabras, es que cuando uno se arrepiente de sus pecados, aceptando que ha desobedecido abiertamente a Dios, pide perdón y acepta en su corazón el sacrificio que Jesús hizo por uno, recibiéndole así como su Salvador, Dios le perdona y envía su Espíritu Santo al alma y lo hace nacer espiritualmente a su familia. Ahora el alma no tan solo ha nacido físicamente a una familia humana, sino que ha nacido espiritualmente a la familia de Dios. Y siendo de la familia de Dios, ahora sí puede entender cosas de la familia. ¿Te acuerdas de la historia del etíope y Felipe? El etíope iba camino a Etiopía leyendo la palabra de Dios, pero no entendía. Felipe se le acercó y le preguntó si entendía lo que leía, y el etíope le preguntó, ¿cómo puedo entender si no hay quien me lo explique? Fue entonces que Felipe comenzó a explicarle lo que la Escritura decía. Ahora, ¿por qué Felipe iba a poder explicar la Escritura mejor que el etíope cuando él tenía más educación que Felipe? Tenemos que reconocer que este señor era tesorero de la reina de los etíopes. Tenía que ser bueno con números y una persona muy estudiada para poderse rozar con los de alta sociedad. Sin embargo, en este caso, no tiene idea de lo que está leyendo. Lo que sucede es que no tiene cómo entenderlo porque era algo espiritual, y solo alguien espiritual podría intentar explicarle lo que estaba sucediendo. Por eso, Felipe era la persona indicada. Felipe ya había recibido a Jesús como su Salvador, ya había nacido espiritualmente a la familia de Dios y tenía al Espíritu Santo viviendo en sí. Él sí podía explicarle al etíope lo que la Escritura estaba diciendo, pues ya había tenido la experiencia. Dios quiere que todos entendamos cómo ser salvos. La Biblia nos enseña que Él quiere que todos vengamos al arrepentimiento y no quiere que ninguno perezca. Por eso Él nos ha dado su palabra, el Espíritu Santo y personas quienes nos expliquen la palabra. Por eso estoy yo aquí. Dios ha puesto en mí el deseo de compartir su palabra con aquellos quienes no la pueden comprender por no tener una naturaleza espiritual. Pero antes de poder hacer esto, tuvo que haber alguien quien me explicara a mí, porque yo no tenía una naturaleza espiritual. Yo no había recibido a Jesús como mi Salvador. El Espíritu Santo puso en el corazón de alguien que me hablara a mí, me hiciera comprender de lo que la persona me estaba diciendo, y fue así como yo llegué a entender lo que debía hacer para ser salvo. Satanás hará todo lo posible para que las personas no lleguen a comprender la palabra. Él hará todo lo que está a su alcance para interferir cuando el Espíritu Santo llama a la persona al arrepentimiento. De hecho, te aseguro que en este mismo momento ha enviado alguna distracción a los que me escuchan en este momento para que no presten atención a lo que estoy diciendo, porque Él no quiere que las personas lleguen a nacer espiritualmente a la familia de Dios, porque entonces se convierten en obstáculos a su misión de destruir y matar. Es por esto que tú necesitas a Jesús. Sin arrepentirte de tus pecados y recibirle como Salvador, tú no puedes entender las cosas espirituales. Jesús es el único quien puede realizar esto en tu vida. Cuando le recibes, nacerás espiritualmente a la familia de Dios. Y entonces, y solo entonces, es que podrás comprender. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por nuestro estudio hoy. Yo sé que muchos de mis amigos no van a comprender lo que he dicho, pero estoy confiando que algunos de ellos sí podrán comprender la explicación porque sé que tu Espíritu Santo está haciéndoles saber que tienen necesidad de mi Señor Jesús. Padre, gracias te doy por haberme iluminado a mí y a todos mis hermanos. Y ahora te ruego. Escriba a El Contacto Cristiano, apartado postal 11263, Houston, Texas 77293. Recuerde por favor incluir el nombre de esta emisora cuando nos envíe su correspondencia. Nuevamente nuestra dirección es El Contacto Cristiano, apartado postal 11263, Houston, Texas 77293. Esta fue una producción de la Asociación Bautista Misionera de América. Gracias por sintonizarnos el día de hoy. Confiamos Dios mediante en que nos volveremos a encontrar en nuestro próximo programa para disfrutar nuevamente de El Contacto Cristiano.